Hola, ¿cómo están? Hemos llegado al programa número 28 de Tecnología y Sociedad. Recuerdo que seguimos todavía analizando el libro Guía para sobrevivir al presente. Realmente este libro da muchos elementos para reflexionar. Se los recomiendo comprarlo. Se llama Guía para sobrevivir al presente. El subtítulo es Atrapados en la era digital y es un libro de Santiago Bilinqui. Hoy vamos a hablar del capítulo número 7, que habla de los efectos inesperados de la tecnología. Entonces vamos a hablar de cuáles serían estos efectos inesperados, del crecimiento y la aceleración tecnológica, del Internet de todas las cosas, o el Internet de las cosas, como comúnmente se lo conoce, y la información respecto a todo, del problema de la confusión entre lo real y lo virtual, de si es posible que tu teléfono te conozca más que vos mismo. También abordaremos el tema del lado oscuro de la inteligencia artificial, si una computadora puede ser racista, si tienen una moral los autos autónomos, qué tan fácil será distinguir en el futuro lo verdadero de lo falso, qué tan imposible será distinguir lo verdadero de lo falso, y por otra parte, para finalizar, si la inteligencia artificial está por destruir o puede destruir al conocimiento propiamente humano. Vamos a la intro. Antes de ir al tema, te aclaro que este video es largo, por lo cual abajo en los comentarios voy a agregar un índice para que puedas ir viendo los temas y saltearte lo que no te interesa. Antes de comenzar, siempre agradecemos a quienes nos están ayudando en este programa, para emitir este programa. Volvemos a agradecer a Omar Durán, Máximo de Sauturriestra, Federico Basile, Guadalupe de Sauturriestra, Claudia Croceri. Y bueno, le damos la bienvenida a otro auspiciante, Martín González, especialmente porque Martín además nos está aportando, además de para subsanar los gastos propios de la emisión, también para colaborar con la compra de una cámara para mejorar esto. Yo sé que sale bien, pero queremos que salga mejor. Bueno, si alguien más quiere colaborar con la compra de la cámara, está acá, vamos a poner, acá, no sé, vamos a poner un QR de Mercado Pago para la Argentina. Si alguien quiere colaborar desde el exterior, también me puede enviar un mensajito y les damos para hacernos un depósito, por ejemplo, por criptomonedas y ese tipo de cosas. Agradecemos mucho entonces a quienes nos están ayudando. Obviamente agradecemos a nuestro especial auspiciante Venu, excelentes suplementos nutricionales aprobados por ANMAT y FDA con certificación de inocuidad. Peso saludable, eleva las defensas, control de diabetes, artrosis, gripe, virus. Cosmética de alta gama, libre de parabenos, hipoalergénicos, resistentes al agua y al sudor. No probado en animales. 30 años de experiencia para su felicidad. Venu, 261 60 60 893. Aquí en Mendoza, por supuesto, 261 60 60 893, y si no, los podés seguir desde Facebook buscándolos como Belleza y Nutrición Natural. Bien, vamos al primer punto. Me voy a tomar un poquito de matecito antes de continuar. Los efectos inesperados de la tecnología. Sabemos que la tecnología soluciona muchos problemas, pero cada vez que un avance tecnológico soluciona un problema, suele generar otros. Por ejemplo, éramos más saludables en algún aspecto cuando teníamos que andar caminando a caballo o en bicicleta. Ahora que tenemos autos, tenemos vehículos, claramente estos vehículos autopropulsados, generalmente traen algunos otros problemas de salud, problemas de contaminación. Ahora se vienen los autos eléctricos para solucionar los problemas de contaminación y generarán otros problemas, algunos de los cuales vamos a adelantar ahora. Entonces, siempre que hay un avance tecnológico, hay un problema que se genera por ese avance tecnológico. Yo doy el ejemplo, hasta hace 4 o 5 años, habitualmente leía yo en inglés. Yo no sé hablar
ni media palabra en inglés, no las puedo pronunciar bien, pero sin embargo siempre o desde hace mucho tiempo he leído bien en inglés. A lo mejor ni siquiera escuchando el inglés lo entiendo, pero sí al leerlo lo entiendo. Entonces, ¿a qué voy con esto? La tecnología de la traducción automática, instantánea, online, que trajo Google, hizo que a mí me fuera mucho más fácil hacer clic con el botón derecho y elegir traducción y ver la traducción instantánea casi perfecta. No diría que es perfecta todavía, pero ha avanzado muchísimo. Entonces, eso me trajo un problema. Dejé de leer en inglés. Ahora cada vez me cuesta más leer en inglés. Voy perdiendo una habilidad por la facilidad que la tecnología me brinda. La increíble abundancia de contenidos hizo necesario los buscadores. Cuando fueron creciendo los contenidos en Internet, hizo necesario que surgieran los buscadores. Ahora, para ahorrar tiempo, los buscadores también nos ofrecen la opción de autocompletan. Y esto nos da genera una especie de conocimiento universal o inteligencia colectiva que uno puede ir utilizando. Por ejemplo, veamos, si yo pongo, tengo tantos años, yo, en el buscador, ¿no? Esperando que me autocomplete, tengo tantos años y espero que me autocomplete, y por ejemplo pongo, tengo 20 años y ahí podemos ver lo que la gente se pregunta habitualmente. La gente de 20 años se pregunta sobre sus 20 años buscando tal vez establecer una normalidad, a ver si es normal lo que me pasa a mí, ¿sí? Hay muchas consultas sobre temas sexuales, cosas que la gente consulta en internet, porque tal vez no se atreve a charlar con una persona cara a cara o con algún profesional que lo pueda ayudar. Hay muchas consultas. Háganlo, pruébenlo, pongan en el buscador, en mi caso, tengo 60 años y van a ver las preocupaciones que suele tener la gente de 60 años, que las vuelca en esas búsquedas. Y lo pueden hacer lo mismo con tengo 10 años y, bueno, y ahí van a encontrar, por ejemplo, personas que dicen tengo 30 años y todavía no soy independiente de mis padres. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Cuestiones que son muchas veces de que no se atreven a buscarlos o a hablarlo con amigos o con profesionales y se atreven a preguntarlo. Y esto genera toda una cuestión de que puede ayudarnos para la investigación de cuáles son los problemas que preocupan a las personas en distintas edades. Vamos a ver que, por ejemplo, hay determinados problemas que los preocupan toda la vida, que preocupan a una persona toda la vida. Hay otros que son propios de una etapa etaria, de una edad determinada. Hay problemas universales y otros que dependen de la cultura. Van a ver que, por ejemplo, no es lo mismo si ustedes ponen una frase para autocompletar en español que en inglés. Las inquietudes de los de habla española no son los mismos que las inquietudes de las personas de habla inglés. Antes elegíamos un camino para ir de un lugar a otro, y luego, en general, casi toda la vida seguíamos por ese camino, salvo que nos encontráramos con un obstáculo, con una calle cortada o algo así. Si no, seguíamos todo ese camino siempre porque nos había resultado útil. Pero llegaron los GPS y llegó Waze. Waze es un GPS, si no lo han probado, pruébenlo porque realmente es muy eficiente. Un programita de mapas y guía con GPS, de navegación GPS, que nos permite ahorrar algunos minutos enviándonos por los caminos más rápidos, los que están más descongestionados en tiempo real. En tiempo real analiza cuáles son los caminos que están más descongestionados y nos envía a través de esos caminos. Cuando además ese camino se congestiona, porque tal vez los mismos sistemas automáticos fueron desviándolos por esos caminos, varía y vuelve a un camino anterior, tal vez más conocido para nosotros. ¿Cuál es el efecto impensado de esta tecnología?
y que hay más autos transitando por calles de barrio que antes eran prácticamente sin tránsito. No habían tantos autos y ahora hay más autos transitando por allí. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Y se reduce muchas veces la calidad de vida de las personas que habitan en ese lugar más residencial e incluso baja el valor de la propiedad. En el siguiente apartado también vamos a analizar el tema de la inteligencia de las cosas. Estamos en la era de la inteligencia de todas las cosas. Ya no solo estamos hablando del Smart TV, del smartphone o los smartwatch, sino que ahora todo o casi todo parece querer incorporar chips, conectividad, elementos informáticos. Y entonces tenemos una almohada, por ejemplo, que reproduce música hasta que nos quedamos dormidos, una musiquita suave, o que vibra para que dejemos de roncar, porque detecta cuando estamos roncando, o que te despierta sin alarmas sonoras, con una pequeña vibración. También tenemos heladeras, en otros países refrigeradores o neveras inteligentes con una pantalla que te muestra noticias, clima en la pantalla frontal y que también tiene una cámara interior para que vos desde el celular puedas ver el interior de tu heladera. Y lo podés ver, por ejemplo, desde el supermercado cuando estás haciendo compras para no hacer compras de más. También puede informarnos cuánto hace que tenemos guardado un alimento determinado para que no se nos ponga en mal estado. Hasta podemos programar que nos avise cuando ya un periodo de tiempo suficiente ha pasado para que consumamos ese producto antes de que se arruine. Lleva estadísticas de lo que consumimos. Puede conectarse en algunos casos, si nosotros le damos los permisos, y hacer las compras en algunos lugares. Acá no es posible todavía, en la Argentina todavía no es posible, pero el mismo electrodoméstico podría hacer las compras de lo que nos está faltando, porque va llevando la cuenta de lo que consumimos. Hay también, aunque ustedes no lo crean, inodoros inteligentes que calefaccionan la tabla para que cuando nos sentemos no esté muy fría, que tiene un extractor de aire que se activa automáticamente dentro del inodoro para evitar que el mal olor circule. Hay sistemas con bidets, acá en la Argentina todo el mundo sabe lo que es un bidet, pero hay otros lugares donde no se utiliza. Pero podríamos decir que el inodoro puede incorporar un sistema inteligente que nos lava y nos seca, inclusive así. Aunque ustedes no lo crean, eso existe. Posee un sistema además de limpieza automática que hace que ese inodoro tenga que limpiarse solo una vez por año. Todas estas cosas nos dan comodidades y seguridades. Seguridades, por ejemplo, que nos da un bastón inteligente que avisa que la persona que lo usa se cayó. Un paraguas inteligente que te avisa si va a llover o no va a llover, le manda un mensaje a tu celular y te avisa si va a llover o no va a llover. Y si estás saliendo, yéndote de tu casa y no te estás llevando el paraguas, el mismo paraguas te avisa, ojo, que va a llover y no me estás llevando con vos. Bueno, hay este tipo de cosas. Hay montones, cepillos de peinar el cabello que analizan el estado de tu cabello cuando te peinás. Bueno, cepillo dental que te analiza la calidad de tu higiene dental cuando te estás lavando los dientes. Zapatos con altura de tacos regulables desde el celular, sobre todo para las mujeres que les gusta esto de los zapatos con tacos. Pero bueno, como ven, todo esto además se conecta vía internet, algunas veces vía Bluetooth, vía Wi-Fi, pero se conecta con nuestro celular, generalmente con nuestro celular o nuestra computadora, que a su vez está conectado a internet. Toda esa información se difunde. Empezamos a delegar funciones que van a probablemente haga que terminemos perdiendo capacidades, como esto de que hablaba de que yo antes leía más fácilmente el inglés y ahora he ido perdiendo esa capacidad porque la traducción es automática. Además, esto reduce la falibilidad y la falibilidad del ser humano es probablemente algo que nos impulsa a buscar soluciones y de golpe
cada vez tenemos que buscar menos soluciones porque cada vez nos vienen dadas las soluciones. Aprendemos a no improvisar porque está todo planificado, todo ordenado. Imagínense si hasta nuestra heladera puede hacer las compras cuando se nos van acabando las provisiones. Cada vez improvisamos menos, y la improvisación en el ser humano es muy característica del ser humano y constituye una gran riqueza del mundo, lo hace hasta más entretenido y más rico para nosotros. Pronto, la mayor cantidad de información que circule por Internet ya no será emitida por seres humanos, sino que va a ser emitida por cosas. Esto puede traer algunos problemas técnicos como la velocidad, ¿no? Cada vez vamos a necesitar más velocidad más velocidad y capacidad de almacenamiento para que todos esos datos que circulan que hacen circular desde nuestros zapatos, nuestro reloj, nuestro teléfono, nuestra heladera, nuestra almohada, todo eso vaya a parar a algún lugar, y todo eso genera información que va y viene, lo cual de alguna manera diremos contamina el ciberespacio, pero no es exactamente contaminación. Pero el problema no será tanto la velocidad y el almacenamiento, que podría ser un cuello de botella, sino la privacidad. Preguntémonos quién accede a esta info que se genera dentro de tu dormitorio, con la almohada, con el baño, y qué otras cosas que nosotros no somos capaces de percibir se pueden concluir a partir de la información que brindan estos aparatos. Por ejemplo, si estamos durmiendo mal, tal vez ese aparato pueda compartir la información con alguien que nos ofrezca servicios para mejorar nuestro sueño. Por ejemplo, si estamos durmiendo poco, tal vez se pueda también pueda compartirse esa información. Tal vez este inodoro inteligente pueda analizar nuestras heces y luego sugerirnos un cambio de alimentación, y todo esto desde un aparato publicitario, ¿no? Claramente no es tan sencillo como simplemente la velocidad y los medios de almacenamiento. También tenemos el crecimiento de ciertas realidades que no son reales. Vamos a explicar algunas cosas que ya hemos explicado en programas anteriores, pero bueno, ¿qué es la realidad virtual? Es una especie de pseudo realidad construida informáticamente, que ya antes era un sueño, ahora no lo es. Todavía, aunque es relativamente costosa e incómoda, pero se puede experimentar con la realidad virtual, aunque nosotros no compremos los anteojos de realidad virtual o los cascos de realidad virtual, podemos experimentarlo. Y vemos, por ejemplo, YouTube está lleno de videos, de bloopers, de videos graciosos, de gente que se confunde, por ejemplo, y se da un golpe o se sienta en un lugar donde no se tiene que sentar porque está con esos cascos de realidad virtual que lo hacen creer que, por ejemplo, viene un avión y te va a golpear, o viene una persona y te asusta, que personas que no son de existencia real. Podemos ver personas gritando desesperadamente porque parece que se van a caer, o personas cayéndose porque le modifica el equilibrio esa realidad que están percibiendo, realidad virtual, que están percibiendo a través de esos aparatos, que todavía son incómodos, costosos, pero bueno, ya llegaron, ya están con nosotros. Esto tiene muchos usos, como el entretenimiento, el turismo virtual. Podríamos visitar lugares desde la silla de nuestro living. La educación es potentísimo en las posibilidades para la educación. La reconstrucción de escenas de crimen, el trabajo colaborativo. De hecho, uno de los grandes sistemas estos de realidad virtual está pensado para el trabajo específicamente. El tratamiento de las fobias. Bueno, en fin, hay un montón de cosas que se podrían hacer a través de esta realidad virtual. Hasta ahora, lo virtual era opuesto a lo real, ¿sí? Hoy estamos hablando de realidad virtual, pero ¿qué importancia va a tener en el futuro si esas experiencias son reales o no? Si yo
sobrevuelo el cerro Aconcagua virtualmente, o paso por encima, hoy voy a visitar la ciudad de Río de Janeiro en forma virtual. ¿La he visitado o no la he visitado? Eh, por ahora todos coincidiremos en que no, que esas experiencias no son reales y que no hemos visitado esos lugares. Sin embargo, la realidad es cada vez mayor, el grado de realismo es cada vez mayor y las experiencias se acercan cada vez más a las reales. Esas experiencias virtuales se acercan cada vez más a las reales. Ya tenemos entre nosotros además la realidad aumentada. La realidad aumentada no es una realidad completamente construida por el sistema informático, sino que es un agregado de cosas a la realidad que estamos viendo. Por ejemplo, mirar a través de nuestra cámara, ver nuestro escritorio y poder ver, por ejemplo, si lo cambiamos de color. O, por ejemplo, ver cómo quedaría determinado mueble en un lugar de la casa. O sea, verlo a través de una cámara. La cámara es capaz de agregarlo en tiempo real. Hay hasta algunas bromas que se están haciendo, por ejemplo, mostrar un chico que le envía a su mamá un video, una foto de un perrito que se encontró en la calle y lo hizo entrar, un perro que es horrible, y le manda fotos del perro arriba de la cama y ese tipo de cosas con la cama real, pero hay una imagen de realidad aumentada que lo puso allí. Todos hemos visto algún tipo de películas con este tipo de cosas, por ejemplo Robocop o Terminator, donde a través de determinados aparatos, cuando se ve una persona, se la identifica. A mí me vendría re bien un sistema de identificación de personas a través de los anteojos. Hubo intentos fallidos de hacer cosas que sean un poquito más cómodas, como las Google Glass que desaparecieron, pero actualmente hay un proyecto de Microsoft que se llama HoloLens o HoloLens, no sé cómo será, que están más orientados hacia lo laboral. Por ejemplo, yo podría estar viendo, así como algunos trabajamos con varios monitores, en vez de trabajar con monitores y tenemos esos lentes, podemos ver nuestro correo electrónico en una pared de la oficina y estar viendo un video en la otra pared. Esto sería perfectamente posible, como mezclar la realidad virtual con la real y generar esta sensación de realidad aumentada, es decir, darle meter la virtualidad dentro de la realidad. Claramente estas experiencias tienen algunas ventajas, pero podría ser que en el futuro, como efecto inesperado de la tecnología, la gente empiece a preferir estas experiencias virtuales o estas experiencias de realidad aumentada porque, por ejemplo, resulten más seguras. Lo que decía, por ejemplo, reciente, volar sobre el Cerro Aconcagua desde mi casa es menos peligroso, no siento el frío, no siento el viento y tengo la experiencia muy parecida tal vez, y además cada vez se le van agregando más sensibilidad y cada vez son más realistas las experiencias. Entonces podría ser que en el futuro empecemos a preferir la realidad no real, esta realidad virtual o realidad aumentada, con respecto a la experiencia real. Y que la experiencia real sea un lujo para algunos que pueden económicamente costearlo, o para algunos que sean más aventureros y salgan a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Imaginen además que si hoy el uso de las pantallas y de las redes sociales y todo eso pueden aprovechar nuestros sesgos mentales, los sesgos de nuestra actividad intelectual y las vulnerabilidades que tenemos como seres humanos para engañarnos o hacernos creer que, por ejemplo, todo el mundo piensa votar a un candidato A en contra de un candidato B para inducirnos a votar. Entonces, si ya estas situaciones
con la poca sensibilidad o poca realidad que tienen, ya pueden aprovechar nuestros sesgos y nuestras vulnerabilidades. Imaginemos en el futuro, cuando esto sea cada vez más difícil de distinguir lo real de lo virtual. Por ejemplo, si ya las pantallas pueden causar adicción, los celulares pueden causar graves adicciones, ¿cómo será con estas nuevas experiencias de la realidad virtual y la realidad aumentada? ¿Quién querrá enfrentar las complicaciones del mundo físico si puede pasar sus días en otro mundo falso y perfecto? Pensemos, por ejemplo, en estos orientales que tienen sus novias virtuales, que todavía tienen un grado de realidad mínimo, un grado de realismo mínimo. Imagínense cuando esto vaya perfeccionándose, vamos a poder o va a haber gente que va a querer renunciar hasta las relaciones afectivas, porque las otras van a ser más sin problemas. Es decir, me voy a encontrar con máquinas que no me van a contradecir, o me van a contradecir hasta cierto punto para no cansarme. Pensemos en las posibilidades de esto y realmente es aterrador, a la vez que también es fascinante pensar todas las posibilidades buenas que esto va a tener. Tu teléfono te va a conocer o te puede conocer más que vos mismo, probablemente. Ya 2500 años antes de Cristo sabemos de la existencia del oráculo de Delfos, al que todo el mundo iba a consultar. En el oráculo de Delfos, en el pórtico del oráculo de Delfos, estaba escrita una frase que era, si no me equivoco en griego, gnósete ipse, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Hoy el oráculo ha cambiado de dirección. Hoy le preguntamos a Google. ¿Recuerdan aquello de tengo 20 años y podemos preguntarle a Google qué pasa si tengo 20 años y todavía no estuve de novio? Si tengo 30 años y todavía vivo con mis padres. Siempre la opción fue conocerse a sí mismo. Los medios con los que consultábamos antes eran otros. Hay un caso muy conocido que se difundió mucho en el mundo de las redes sociales, y es de un papá que fue a reclamar a un supermercado porque su hija, menor de edad, recibía publicidad sobre embarazos y bebés. Fue presencialmente a ese supermercado que le enviaba esa publicidad y a quejarse. Luego de 2 semanas recibió una disculpa. El gerente lo llamó para disculparse por el envío de esta publicidad, y él ya se había enterado que su hija menor de edad sí estaba embarazada. Se enteró después que el supermercado. ¿Por qué se enteró después que el supermercado? Porque el supermercado, si bien nadie dijo directamente que la chica estaba embarazada, por las búsquedas, por hasta una identificación facial, determinadas modificaciones en lo corporal, recibe la información a través de empresas como Google, que analizan todas estas cosas, recibe la información de que esa persona podría estar interesada. En realidad, el supermercado lo único que hace es sectorizar la publicidad para mujeres embarazadas, y bueno, cayó ahí sin que nadie supiera. Su padre no sabía que estaba embarazada, y sin embargo, el supermercado, si bien no lo sabía, podía utilizar esta información proporcionada por una red social o por Google o por lo que sea, para venderle una sectorización de la publicidad, una segmentación de la publicidad específica. O sea, claramente nos vamos a encontrar con la sorpresa de que nuestros celulares pueden saber algo de nosotros mismos que ni siquiera nosotros sabemos. Todo lo que hacemos deja una huella, podríamos decir huella digital, pero va a sonar a otra cosa, una huella tecnológica deja sobre el mundo, sobre este mundo virtual. Todo lo que hacemos, porque
nuestra, nuestro celular conoce muchas cosas que nosotros ni idea tenemos. Yo, por ejemplo, puedo saber exactamente dónde estuve cada día de mi vida desde el año 2013. En el año 2013, sin yo saberlo, se activó en mi teléfono, y yo lo dejé así, la ubicación, una aplicación que se llama Tus Rutas en el Google Maps. Los invito a que, si tienen un teléfono, busquen Google Maps, toquen la fotografía o el circulito ese donde tiene la identificación del nombre de la fotografía, y pongan tus rutas. Y luego vayan ahí a otros días, porque te va a dar las rutas del día, y podés a ver cuánto podés ir para atrás y ver en qué lugares estuviste. Yo puedo ver, por ejemplo, en qué lugar estuve el 20 de agosto del 2015. Cosa que no puedo recordar. Mi teléfono lo sabe. Google lo sabe. Y esa información puede ser utilizada. Así como utiliza, por ejemplo, mis búsquedas para publicitarme. Eso es lo más clásico y lo más rápido. Si yo busco sobre un grupo musical determinado, que después Spotify me sugiere escuchar música de ese grupo, o cuando ese grupo viene a dar un recital a mi ciudad, recibo una oferta para comprar entradas para verlo. Todo eso ya está, ¿cierto? Pero hay una serie de información que producen todas las cosas ahora, que le está dando al internet, a las redes, a Google, a Facebook, una serie de información impresionante sobre nosotros. De manera que, claramente, yo les digo, sin duda, nuestros teléfonos o la información que a través de nuestros teléfonos enviamos a distintos sitios, permite que la red nos conozca mucho más que lo que conocemos nosotros. Y mucho más que los que nos conocen nuestros propios parientes. Aún nuestros secretos más inconfesados están allí en nuestro teléfono, y claramente la red lo sabe lo que buscamos, sabe lo que hacemos. Facebook, en un tiempo, podía acceder a información de los sitios que visitábamos. Y hay otras aplicaciones que permiten monitorear, por ejemplo, hacer capturas de pantalla de lo que estamos haciendo, es decir, ver las pantallas de lo que estamos haciendo. Y bueno, eso está cada vez más limitado por un tema de privacidad, pero pasa. Hay aplicaciones para monitorear la salud, que te permiten monitorear tus ejercicios y hasta el ciclo menstrual, y estos datos se comparten con con las redes sociales y con otros sistemas. Es decir, venden estos datos son de una riqueza. Cuando nosotros hablamos de que si el producto es gratis, en realidad el producto sos vos. Si lo que te están dando es gratis, como las redes sociales, en realidad lo que están vendiendo las redes sociales es tu atención, tu capacidad de compra, tus gustos personales. Eso lo venden, y bueno, vos sos luego víctima de eso, porque te vienen a vender algo o saben cosas porque uno podría decir, bueno, a ver, me ahorran el tiempo de ofrecerme esa cámara fantástica que quiero comprar yo para hacer videos mejores. De paso, si quieren colaborar con la compra de la cámara, aquí está el QR para hacer una colaboración para comprar esa cámara. Yo la busqué muchas veces, esa cámara, y bueno, ahora cada vez que entro a internet recibo una oferta de esa cámara, ese modelo específico, ¿sí? Y bueno, de momento no tengo el dinero para comprarlo, pero cuando lo tenga, en algún momento va a aparecer esa publicidad y la voy a terminar comprando. Nuestras redes conocen nuestro estado emocional por las cosas que posteamos, hasta por el ritmo que tenemos en pasar de un video a otro, los videos de YouTube que vemos, hasta pueden indicar nuestras preferencias sexuales, nuestras ideas políticas, el inicio o el fin de una relación amorosa, cuándo hemos concebido un hijo o no. O sea, esto que lo vimos en un ejemplo real,
que las redes sabían antes que el propio padre de una chica que esa chica estaba embarazada. Va a llegar un momento en que lo sepan antes que nosotros mismos, por los cambios que tenemos, por los cambios conductuales, hasta por nuestra apariencia física. Y llegamos acá al tema del lado oscuro de los algoritmos o de la inteligencia artificial. Sabemos que los algoritmos o la inteligencia artificial hacen cosas fantásticas y automatizan procesos, por ejemplo, los que se dedican al mundo de las criptomonedas, saben que pueden alquilar de alguna manera robots para que esos robots hagan compras y ventas de acciones o de criptomonedas por nosotros mismos, con algunos criterios que nosotros le fijamos, y lo hagan automáticamente. Vendría a ser algo así como el trading algorítmico, no sé cómo llamarlo, pero básicamente se pueden hacer estas cosas. Además, las computadoras saben tanto de nosotros que se pueden automatizar determinadas cosas. Por ejemplo, el otorgamiento de un crédito. Hoy no hace falta que una persona analice nuestro riesgo crediticio para otorgarnos o no otorgarnos un crédito. Toda esa información, además de que nosotros la podemos brindar, está disponible. Hay muchas cosas que están disponibles en las redes y todo está disponible públicamente. Confiamos que estas aplicaciones nos liberan de determinadas decisiones y nos liberan de la arbitrariedad y el prejuicio que impregnan muchos de los criterios humanos a la hora de escoger. Pero no es tan así, porque la manera en que están construidos algunos de estos sistemas hace que las personas puedan estar resultando ser discriminadas, o que las máquinas puedan tener criterios racistas peores que los humanos, porque en las máquinas no hay sentimiento de culpa. En el tema de selección de personal existen aplicaciones que se llaman ATS, Applicant Tracking System, o sea, sistema de seguimiento de candidatos que son entrenados mediante inteligencia artificial. Ahora, esas inteligencias artificiales se entrenan con casos resueltos por seres humanos. Si los casos que les cargamos para que aprendan a resolver estas cosas son casos con decisiones de seres humanos que han decidido en forma racista, por ejemplo, podrá ser que una inteligencia artificial decida contratar con más facilidad a un blanco que a un negro, a un hombre que a una mujer, ¿sí? Ese racismo que está presente en el entrenamiento, porque el entrenamiento se lo damos nosotros a través de casos que les cargamos, y que previamente ese racismo estaba presente en las personas, y luego a través de ese entrenamiento a la inteligencia artificial se pasan esos criterios racistas a las máquinas, y las máquinas no tienen culpas. Entonces, además nosotros nunca vamos a saber, porque eso es como pretender abrir el cerebro de una persona y ver sus pensamientos, nunca vamos a saber si una inteligencia artificial decidió con un criterio racista, porque simplemente nos interesa que nos diga si se contrata a esta persona o no se contrata a esta otra persona. Hubo casos, ahora ya no es tanto, de búsquedas en internet que daban resultados discriminatorios. Por ejemplo, cuando se hacía esto ya no pasa, pero cuando se hacía la búsqueda en inglés sobre peinados para mujeres profesionales y peinados para mujeres no profesionales, no solo las mujeres no profesionales aparecían como despeinadas, desarregladas, haciendo una diferencia entre una diferencia discriminatoria entre las personas o las mujeres no profesionales, como diciendo que son menos elegantes o menos cuidadas, sino que además las imágenes de mujeres no profesionales aparecían, por ejemplo, más mujeres negras, y mientras que en las imágenes de mujeres profesionales aparecían mujeres no solo atractivas, como si el ser atractivo fuera propio de ser un profesional o no profesional, sino mujeres blancas, rubias. Bueno, esto, que son resultados que da la inteligencia artificial, claramente podrían ser transmitidos, y lo peor de todos, insisto, es que
alguien, si yo tengo esos criterios, alguien me los puede hacer notar y tal vez me sienta culpable y tal vez cambie de actitud. Pero en las computadoras eso se podría potenciar porque no existe la culpa. Sabemos que ya están entre nosotros los autos autónomos, los autos que se manejan solos. Y esto implica determinados temas morales. Vamos a hacer una explicación previa de un dilema, el conocido dilema del tren, en el que se nos plantea que un tren de alta velocidad va hacia un lugar donde hay 5 personas trabajando. Y no hay forma de avisarle a esas personas. Yo tengo en mi control una palanca que puedo cambiar de lugar, o sea, la dirección, cambiar las vías para que el tren se dirija hacia otro lado, pero en ese lugar hay otra persona, hay una sola persona. En un lugar son 5 personas que morirían, en otro lado es una persona que moriría, pero depende de mí dar un cambio de palanca para que ese tren vaya y mate a una sola persona. A veces algunas personas no dudarían en que tienen que elegir matar a la mena, o sea, elegir matar, no, en realidad elegir la muerte de menos cantidad de personas, elegir que no mueran tantas personas. Por ahí la cuestión puede ser relativamente simple de analizar, pero ¿qué pasa si te dicen que la única persona que está allí en ese lugar del camino donde vos elegirías para evitar la muerte de esas 5 personas es tu hijo, o tu esposa, o tu hermano? Ya no es tan fácil, ¿no? Bueno, en los autos autónomos podemos encontrarnos con sistemas de decisión. Piensen que los autos autónomos, los vehículos autónomos en general, tienen hasta información de los usuarios que van dentro del auto. Entonces, por ejemplo, si un camión rompe una cubierta y no puede evitar que el camión choque o contra una pared o contra un transporte escolar, y se analiza que si el camión choca contra la pared va a morir el conductor del camión, pero si choca contra el transporte escolar probablemente mueran varios niños y el conductor del camión solo salga herido. Toda esa es una decisión que dejaríamos en manos de un sistema automático. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a legislar sobre una ética para los vehículos autónomos? ¿Vamos a elegir los vehículos que han sido entrenados con criterios más parecidos a los nuestros? Uno podría pensar que todos estaríamos de acuerdo en evitar la muerte de mayor cantidad de personas, pero lo cierto es que cuando se le pregunta a la gente dice que no elegiría jamás un auto que pudiera decidir en contra de su propia vida. Por más que decidiera a favor de salvar a otras personas y lo que podría costar mi propia vida, la gente no elegiría un auto programado o entrenado para decidir en contra de su propia vida. Inclusive, ¿qué pasaría si los algoritmos pudieran ser hackeados para hacer daño? Por ejemplo, para enviar un vehículo contra un grupo de personas por una cuestión política, así como hoy nos encontramos con determinadas personas que hacen atentados suicidas o que lanzan un vehículo sobre un grupo de gente. Esto podría hacerse el día de mañana a través de hackeos de algoritmos o de inteligencia artificiales con estos vehículos. Este coche el coche automático debería, por ejemplo, comportarse egoístamente, por decirlo así, protegiendo la vida de su dueño por encima de la vida de los otros, o debería ser altruista y salvar el mayor número de personas posibles, aunque eso ocasione la muerte de su propietario. Claramente esto no es tan fácil. Puede uno plantearlo fácilmente en un criterio abstracto, pero cuando se llega el momento de tomar la decisión, nadie o casi nadie compraría un auto que en algún momento pueda tomar una decisión contra la propia vida. La idea de los robots que nos van a hacer la vida más fácil, cada vez más fácil, no es nueva. Yo recuerdo la serie de los supersónicos, allá de los años 60, 70, donde
se fantaseaba mucho con el tema de los robots que hacían todas las cosas duras que nos tocan hacer a los seres humanos, el que las facilitaba mucho más. Bueno, eso, si bien pareciera estar todavía en el campo de la ciencia ficción, en el sentido de que no hay esa convivencia con los robots tan directa y tan continua y con tanta cantidad, si bien esto es así, no estamos muy lejos de que los robots empiecen a convivir con nosotros y a facilitarnos. Muchos de nosotros hemos visto los videos promocionales de la empresa Boston Dynamics, que muestra, por ejemplo, un robot llamado Atlas realizando ejercicios, salto, inclusive hace un mortal para atrás, saltos de precisión, saltando obstáculos, bueno, en fin, un montón de cosas que antes pensábamos que era imposible. Todavía le falta un poco, porque le falta un poco de velocidad, qué sé yo, pero empezamos a ver que en determinadas cuestiones los robots pueden ser más efectivos que nosotros. Un caso, por ejemplo, es también de Boston Dynamics, los perros robots, esos que están, no sé si nosotros, está bien que están esas reglas de Asimov, creo, donde una de las primeras reglas es que los robots no deben atacar a los humanos. Sí, pero ¿quién dice que todos vamos a respetar esas reglas? ¿Quién dice que no puedan saltearse y evitar y se puedan programar, por ejemplo, robots para que nos ataquen? Y que esos robots además van a tener más fuerza que nosotros, más habilidades, porque van a ir progresando claramente. Nosotros nos distinguimos del resto de los animales, sobre todo por esta capacidad mayor en el uso de herramientas. Si no fuera por estas herramientas, no veríamos los lugares esos típicos de los cazadores donde hay una cabeza de león. Probablemente veríamos un lugar de donde viven los leones con cabezas de seres humanos, porque los leones son mucho más potentes y tienen habilidades que nosotros no tenemos, pero sin embargo tenemos el manejo de herramientas, en ese caso las armas, para combatirlos. Pero ¿qué va a pasar con los robots? Que a diferencia de los animales pueden aprender, sí, los animales también pueden aprender a utilizar herramientas muy básicas, pero los robots pueden aprender a utilizar herramientas mejor que nosotros. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar con eso? Es un problema que por ahora no nos preocupa, pero que tendríamos que ir pensando hacia el futuro. Como decíamos, gracias a la realidad virtual y la realidad aumentada, el límite entre lo real y lo virtual se hace cada vez más difuso. Siempre fue la vista la que nos hizo comprobar si una realidad era justamente eso, verdad. Porque inclusive tenemos un dicho que dice ver para creer, ¿no? Aquello de necesito corroborarlo con mi vista para poder creerlo. Sin embargo, a pesar de que siempre la vista fue algo, tal vez el sentido más confiable, siempre hubo algún tipo de cuestión que podía llevarnos a pensar que no eran tan confiables, por ejemplo, determinadas ilusiones ópticas. La clásica ilusión óptica, vamos a poner aquí, por aquí o por aquí, no sé, donde salga, esta ilusión óptica de dos segmentos que tienen líneas oblicuas en sentido opuesto en sus terminaciones, y cómo uno se ve más largo que el otro cuando son los dos iguales. Y aunque nos digan que son los dos iguales, y aunque vamos con una regla, con un instrumento de medición y los medimos para comprobar que son exactamente iguales los segmentos centrales, los seguimos viendo más grande uno que el otro. Claramente. Esto indica que nuestra vista puede no ser tan confiable, pero más allá de las ilusiones ópticas, hay cosas que nos pueden confundir más, como el tema del uso de determinados trucos, por ejemplo con Photoshop, para poner la cabeza de alguien en otro cuerpo y ese tipo de cosas, y ya nos hemos acostumbrado al Photoshop y a las fotos trucadas. Hay software, hay uno de Nvidia que crea rostros nuevos, totalmente reales, pero de personas inexistentes. Si les interesa, pueden ver, les voy a poner un link abajo, que es un dominio que es
This person doesn't exist, perdón por mi inglés, pero se los voy a poner abajo para que los puedan cliquear y verlo. Este software que crea imágenes nuevas de rostros de personas que nunca existieron. La vista ya no es creíble. El video parecía un poco más creíble porque era más difícil de trucar, pero recientemente la inteligencia artificial, simplemente a partir de una fotografía, puede construir un video con esa persona de la foto hablando y diciendo lo que se nos ocurra que diga con una voz muy realista. Realmente nos lleva a confusión, a tal punto que esta tecnología conocida como deepfake, inclusive agregar ese rostro a un cuerpo X, hizo que, por ejemplo, se crearan videos pornográficos donde se reemplazaba a una de las personas por una persona muy conocida, con fines de publicidad o con fines de extorsión, vaya uno a saber, pero esto lo podían hacer, ¿no? Y lo pueden hacer. No solo se puede engañar, sino que cualquiera además puede desacreditar algo verdadero diciendo que fue creado por una inteligencia artificial. Si un día sale un video mío diciendo algo impropio, yo podría desacreditarlo diciendo, no, eso lo han hecho, lo han creado. Esto ya puede pasar. Recientemente vi un video de presentación de un software llamado Duplex de Google, donde ese software puede atender llamadas telefónicas, pero con un nivel, no estamos hablando ya de esos sistemas de árbol donde te dice, si usted llama para tal cosa, pulse 1, si no para otra cuestión, pulse 2, no, eso no. Sino sistemas de atención telefónica que tienen una comprensión instantánea de lo que se le está diciendo, del lenguaje natural, y pueden responder inclusive con determinadas fallas que tenemos los seres humanos, que por ejemplo tenemos muletillas o podemos decir, a ver, déjeme pensar, esto realmente pasa. Yo vi en la presentación, la gente se sorprendía, en la presentación que hizo Google se sorprendía la gente que estaba allí, era una conversación entre una persona que llamaba para pedir un turno en una peluquería, y la conversación transcurría perfectamente natural y era una máquina. Nadie se hubiera imaginado, si no se lo decían, que la que estaba respondiendo era una máquina, porque la voz es realista. Entonces empieza una batalla ahora entre las inteligencias artificiales que producen imágenes, videos y audios falsos tan realistas que pueden confundir a cualquier ser humano, y la inteligencia artificial que intenta, a la manera de un antivirus, detectar aquellos productos que son falsos. Esto se va a dar. De hecho, hay muchos países que ya buscan legislar estas falsificaciones, llamadas réplicas digitales, como si fuera un delito similar a una calumnia. Como ya hemos dicho en algún programa anterior, las falsedades circulan a mayor velocidad que las cosas reales, porque esas falsedades están diseñadas de alguna manera para difundirse, con alguna idea, algo que sea atractivo para que se difunden. Y la gente tiende a compartir más estas cosas falsas que las cosas reales. Llegaremos a decir, así como parafraseando aquel dicho que dice una imagen vale más que 1000 palabras, podremos decir una imagen falsa vale más que 1000 palabras falsas. Tal vez una de las consecuencias de la tecnología más inquietantes pueda ser el tema de este cierto reemplazo del conocimiento que puede tener la inteligencia artificial. ¿La ciencia podría morir en manos de la inteligencia artificial, de la Big Data o del Deep Learning? Y tal vez sí, porque estos sistemas, en vez de plantear modelos, formular hipótesis medio adivinando a tientas, generar experimentos, medir resultados e intentar darle un sentido para entender lo que pasa, cada vez resulta más fácil y más tentador alimentar a una inteligencia artificial con la información de la que se dispone, y tal como pasó con AlphaGo y con AlphaZero y con tantos otros sistemas de inteligencia artificial, la computadora aprenda, por ejemplo, a elaborar conocimiento científico de alguna manera, ¿no? Podría
empezar sin ningún preconcepto, a diferencia del ser humano que sí tiene que tener una hipótesis previa, pero el modelo mismo podría emerger del aprendizaje. Es decir, las conclusiones, las hipótesis podrían emerger del mismo proceso de aprendizaje. Los modelos previos, es decir, los modelos actuales, están basados en nuestras propias ideas. En nuestra, casi podríamos decir, en nuestra ilusión de cómo funciona el mundo según nuestro propio conocimiento y nuestros propios modelos. Las redes neuronales, al igual que las redes mentales reales nuestras, las redes neuronales cibernéticas, no se autoexplican. Como ya hemos dicho, mirar dentro de una red neuronal podría, para tratar de entender cómo aprendió o cómo llegó a una conclusión, sería más o menos como tratar de mirar dentro del cerebro para ver las ideas o para ver las imágenes que tiene almacenadas. Eso es imposible. También es imposible en una red neuronal. Entonces, de golpe vamos a perder la relación incluso entre el conocimiento verdadero y el conocimiento falso. ¿Cuántas veces terminaremos aceptando como verdadero algo que porque lo hizo una inteligencia artificial vamos a terminar creyéndolo? Inclusive le vamos a dar más credibilidad que al conocimiento generado por el ser humano. Nosotros pensamos desde la antigüedad griega que para que algo sea calificado como verdadero, no solo debe serlo, sino que además tenemos que demostrar que lo es, justificar que lo es. Pero aquí ya no podemos recurrir a esa justificación porque perdemos el camino. Ya el camino lo hizo mentalmente, por decir así, artificialmente, con esa inteligencia artificial lo hizo la computadora. Se pierde este camino, y este camino es propiamente lo que nosotros conocemos como conocimiento. Cuando ocurre a nivel humano, lo catalogamos como conocimiento. Vamos a ser entonces incapaces de acceder a esos modelos conceptuales que hay detrás de las redes. No habrá forma de justificar o de verificar esas conclusiones. Esto nos llevará quizás a convertirnos en los idiotas más eficaces de la historia de la creación, de la historia humana, donde dejemos todas estas decisiones y estos conocimientos en manos de las máquinas. Puede ser que esto suene demasiado apocalíptico, pero ya nada me sorprende. En fin, hemos llegado al final de nuestro video, pero no nos vamos a ir sin agradecer a nuestros amigos Omar Durán, Máximo de Sauturriestra, Federico Basile, Guadalupe de Sauturriestra, Claudia Croseri y Martín González. También agradecemos a Benu, excelentes suplementos nutricionales aprobados por ANMAT y FDA con certificación de inocuidad. Peso saludable, eleva las defensas, control de diabetes, artrosis, gripe y virus. Cosméticas de alta gama, libre de parabenos, hipoalergénicos, resistentes al agua y al sudor. No probado en animales. 30 años de experiencia para su felicidad. Benu, en Mendoza, 261 60 60 893. Repito, 261 60 60 893. Y si no, desde otros lugares podés buscarlos en Facebook como Belleza y Nutrición Natural. En fin, muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Si escuchaste todo el video, viste todo el video, me gustalo, compartilo, comentalo, difundilo. Y muchas gracias. Chau.